buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que este video sea visto. En esta ocasión, tengo la oportunidad de hablarles muy brevemente acerca de las diferencias que podemos encontrar entre el juicio ordinario civil y el juicio oral civil. El juicio ordinario civil lo vamos a encontrar dividido en las siguientes etapas o fases: la instrucción y el juicio. En la instrucción vamos a encontrar la fase postulatoria o expositiva, donde estarán contenidas las pretensiones, excepciones, hechos y derechos. La fase probatoria, donde será el ofrecimiento de pruebas. Después se hará su admisión, preparación y desahogo. Y la fase preconclusiva, donde se harán los alegatos. Y el juicio, donde se dictará la sentencia. El juicio oral civil lo vamos a encontrar dividido en las siguientes etapas o fases, igualmente por la instrucción y el juicio. En la instrucción tendremos una etapa escrita donde estará contenida la demanda, pretensiones o pruebas, contestación de la demanda, excepciones o pruebas y, de ser el caso, la reconvención o pruebas. La etapa oral, donde tendremos nuestra audiencia preliminar, donde se hará la depuración del procedimiento, conciliación, acuerdos de hechos no probatorios, acuerdos probatorios, admisión de pruebas y la citación para audiencia de juicio. Y la audiencia de juicio, donde se hará el desahogo de pruebas y se harán los alegatos. Y finalmente, el juicio, donde se dictará la sentencia definitiva. Veamos a detalle cada una. Según la ley procesal vigente, este momento procedimental se denomina etapa de conocimiento, de planteamiento o de exposición, por contener las manifestaciones en las que las partes ponen en conocimiento al juzgador sus pretensiones. En lo que refiere al ordinario civil, la demanda debe de contener los requisitos que nos dice el artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, los documentos que se acompañan de acuerdo al artículo 95 y, de admitirse nuestra demanda, se ordena notificar y emplazar, ya sea por notificación personal, cédula, adhesión o edictos, la contestación de la demanda, que se hará dentro del plazo de 15 días. Si se oponen excepciones y defensas, se da vista a la parte actora por 3 días. Y, si hay reconvención, se dan 9 días al actor para contestar. En el juicio oral civil, la demanda debe de cumplir con los requisitos del artículo 980, que podríamos decir que son similares a los del ordinario civil. En este juicio, desde este momento, se ofrecen pruebas, de acuerdo al artículo 982. Es importante decir que este punto se aborda en dos apartados. En primer lugar, como lo dije, lo relativo a la demanda. En segundo término, el ofrecimiento de pruebas, que, por economía procesal y con el apoyo del principio de concentración, si se quiere entender así, se rompe con la estructura procesal al incluir parte de la etapa probatoria en la etapa de conocimiento, y de admitirse la demanda, se ordena emplazar de manera personal, por cédula, adhesión, medios electrónicos o por edictos. Para la contestación se otorgan 9 días, se ofrecen pruebas y, si se oponen excepciones y defensas, se da vista a la parte actora por 3 días. Y si hay reconvención, se dan 9 días al actor para contestar y se señalará la fecha para la celebración de la audiencia preliminar. Son las resoluciones dictadas en relación con la demanda. Ante su interposición, el juzgador puede dictar la prevención de la demanda, rechazarla o admitirla. Acuerdo admisorio. De acuerdo con los artículos 256 y 983 del Código, admitida la demanda, el juez ordenará emplazar al demandado corriéndole traslado con copia de la misma y de los documentos acompañados, a fin que dentro del plazo de 15 días en el ordinario y 9 días en el oral ocurra a producir su contestación por escrito. Acuerdo preventivo. Atendiendo a los artículos 257 y 981 del Código, si la demanda fuere obscura o irregular o no cumpliera con algunos de los requisitos que señala el artículo 95 y 255 en el ordinario y 980 en el oral, el juez señalará con toda precisión en qué consisten los defectos de la misma, en el proveído que al efecto se dicte. El actor
deberá cumplir con la prevención que haga el juez en un plazo máximo de 5 días en el ordinario civil y de 3 días en el oral, contados a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación. Acuerdo de desechamiento. De acuerdo con los mismos artículos 257 y 981, de no hacer la prevención, transcurrido el término, el juez la desechará, precisando los puntos de la prevención que no fueron atendidos y pondrá a disposición del interesado todos los documentos originales y copias simples que se hayan exhibido. Allanamiento. Siguiendo lo que nos dicen los artículos 274 y 987 del Código, su procedimiento inicia cuando el demandado, al contestar, acepta toda la demanda. Ante ello, el juzgador citará a las partes a una audiencia de juicio. En el caso del oral civil, dentro de los 10 días siguientes al allanamiento de la demanda, momento en el cual el actor debe ratificarla y el demandado conformarse. Acto seguido, el juez dictará sentencia. Confesión de la demanda. El artículo 276 del Código dispone que si las cuestiones controvertidas fueran puramente de derecho y no de hecho, se citará a la audiencia de legatos, que podrán ser escritos. Esta actividad que puede asumir el demandado no la regula el nuevo procedimiento oral en su título respectivo. En la confesión de los hechos que realiza el demandado en su contestación, surge implícitamente un acuerdo entre las partes en cuanto a que los hechos invocados por el actor son ciertos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 272-A del Código, una vez contestada la demanda y, en su caso, la reconvención, el juez señalará de inmediato fecha y hora para la celebración de una audiencia previa y de conciliación dentro de los 10 días siguientes, en la que se procurará el avenimiento de las partes. La audiencia preliminar en los juicios orales se concibe como el momento procedimental en el que el juzgador examina la legitimación de las partes con la finalidad de depurar el proceso, admitir las pruebas ofrecidas y fijar fecha y hora para la audiencia de juicio. Para su celebración, el juzgador, al fijar la litis, con la contestación de la demanda o reconvención y su respectiva contestación, o transcurridos los plazos sin que se haya contestado, fijará de inmediato fecha y hora para llevar a cabo la audiencia preliminar dentro de los próximos 10 días siguientes. El artículo 1000 nos dice que la audiencia preliminar tiene por objeto la depuración del procedimiento, la conciliación hecha por el juez, la fijación de la litis, la fijación de acuerdos probatorios, la admisión de pruebas y la citación para la audiencia de juicio. El artículo 278 establece que para conocer la verdad acerca de los puntos controvertidos, el juzgador puede valerse de todas las pruebas que considere necesarias que no estén prohibidas por la ley ni sean contrarias a la moral. El ofrecimiento de pruebas se hará en un plazo de 10 días de acuerdo al artículo 290. Algunas de estas se admiten. Hay una preparación para desahogar las pruebas y posteriormente se hace el desahogo de las pruebas en una audiencia dentro del plazo de 30 días. De ahí pasamos a la fase preconclusiva, la cual se desarrolla como la parte final de la audiencia de pruebas, ya que una vez que se han recibido todas las pruebas, el juez dará oportunidad a las partes para que aleguen por sí misma o mediante sus abogados. Se dan 15 minutos a cada una de las partes para alegar, de acuerdo al artículo 393. La audiencia de juicio es el momento procedimental durante el cual el juzgador se constituye en un lugar determinado, en la que deberán comparecer las partes ante él para realizar los actos procesales correspondientes en el día y hora señalados con antelación. Se desahogan las pruebas admitidas y se rinden los alegatos. Se dan 5 minutos a cada una de las partes, de acuerdo al artículo 1006. Son cuestiones que se plantean en forma accesoria y con relación inmediata o no con la materia principal del proceso. Estos incidentes en el ordinario civil están regulados en los artículos 87 y 88 y en lo referente al oral civil en el artículo 1008. En el ordinario civil vemos que hay un trámite por cuerda separada, con escritos de cada parte y 3 días para resolver. Las pruebas se ofrecen en los respectivos escritos.
Audiencia para desahogo de pruebas dentro de los 10 días, diferible en una sola ocasión. Se dan los alegatos, la citación para sentencia interlocutoria y se notifica sentencia por boletín judicial dentro de los 10 días siguientes a que surtió efectos el auto que citó para sentencia. En el oral civil, se da un trámite accesorio. Se interponen oralmente y se dará vista a la contraria para que conteste oralmente y se ofrecen pruebas. Desahogadas las pruebas, se oirán los alegatos de las partes. Se dictará sentencia en la misma audiencia o máximo 3 días después. En esta etapa se dicta la sentencia, la cual se puede entender como la resolución final que dicta una autoridad jurisdiccional competente sobre el conflicto sometido a su conocimiento, en la que al aplicar una ley sustantiva decide el fondo del asunto, ya sea absolviendo o condenando, declarando o constituyendo un derecho a favor de una de las partes. La sentencia pronunciada debe respetar los postulados del artículo 14 constitucional y ser conforme a la letra o interpretación jurídica de la ley, y el artículo 16 constitucional respecto a la motivación y la fundamentación. En el ordinario civil se dicta sentencia dentro del plazo de 15 días, de acuerdo al artículo 87 del Código, y en el oral civil, el juez leerá los puntos resolutivos de la sentencia, de acuerdo al artículo 1007.